poner a grabar. Ya estamos grabando, ¿ok? Bueno, primero que nada, darles la bienvenida. Nos contenta muchísimo que se hayan inscrito y que hayan estado súper emocionados de participar en este conversatorio. Los que siguen un poco la academia saben que constantemente hacemos workshops, que los hago yo con diferentes contenidos, pero hay otros temas que son de suma importancia, que por supuesto yo no soy la especialista y bueno, tuve la fortuna de poder coordinar con Rubén, que es especialista en la parte de bienes raíces, emprendedor, empresario, bueno, ahorita lo vamos a conocer, para poder darnos la oportunidad de aprender un tema maravilloso de cómo invertir mientras somos emprendedores. Es decir, esos ingresos que estamos generando cuando somos emprendedores, los que todavía tienen un ingreso como empleados, cómo poder invertir. Cuando les hice la publicación en la academia sobre este conversatorio, les hablaba de un tema súper importante que era la diferencia de generar ingresos residuales e ingresos lineales. Los ingresos lineales son los que normalmente venimos haciendo como empleados y como emprendedores, que casi siempre en su etapa temprana somos autoempleados. Muy bien, donde intercambiamos nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades. Es decir, estamos nosotros presentes para poder a cambio recibir un dinero o una remuneración. Eso es lo que llamamos ingresos lineales. Pero la idea es que nosotros nos planifiquemos y trabajemos para poder en un ideal corto plazo generar ingresos residuales. ¿Y qué son ingresos residuales? Son esos ingresos que literalmente entran a mi bolsillo, entran al banco, sin yo hacer más nada que un esfuerzo inicial, ¿ok? Es decir, yo desarrollo algo, creo algo, en este caso invierto en bienes raíces, que es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Para qué? Para yo poder siempre estar recibiendo un ingreso pasivo o un ingreso residual. Porque al final, todos los que somos emprendedores, pues lo que estamos buscando es mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, parte importante de mejorar esa calidad de vida es tener un poquito de conocimiento del tema financiero, y generar ingresos residuales debería ser uno de nuestros objetivos a corto o mediano plazo. Entonces, nada, quería darle las bienvenidas. Estamos esperando unos minutitos para que se terminen de conectar todos. Y bueno, pronto activará Rubén su cámara. Ya estuve conversando con él tras esta conversación. Y bueno, es cuestión de 2 minutos. Vamos a dar inicio de este súper conversatorio. La idea, un poquito seguir las reglas para que esto funcione. Ahorita yo voy a partir conversando con Rubén. Rubén nos tiene un material súper genial para nosotros aprender y tener esta introducción del tema. Y luego de que Rubén nos comparta lo que hizo para nosotros, pues es donde iniciamos la ronda de preguntas. Nosotros estuvimos analizando las preguntas que nos hicieron a través del formulario, y Rubén, esta presentación que diseñó fue parte para ir respondiendo esas preguntas que nos hicieron en el formulario. Y si después de compartirnos esta información tenemos más dudas, pues Rubén está complacido de ayudarnos a aclarar todos estos temas para aprender a invertir siendo emprendedores y poder generar ingresos residuales. Entonces, nada, estamos esperando que terminen de ingresar las personas y vamos a dar inicio. Así que, ¿se entendió? ¿Todo ok? ¿Sí? Good. Ahí creo que Rubén se está conectando. Okay. Ahí Rubén está conversando, creo. A ver. Es importante que muchos de ustedes ya nos conocen porque de repente son alumnos de la academia o han participado en nuestros workshops. Pero parte para que esto funcione es que yo voy a silenciarlos a todos para no tener distracciones con los sonidos de sus casas, ¿ok? Entonces, recuerden que al finalizar Rubén con su presentación y con la explicación, es donde vamos a dar cabida al espacio para las preguntas, donde lo ideal es que primero soliciten o hagan la pregunta a través del chat, y yo decir, por ejemplo, si fue Gerardo el que hizo una pregunta, pues empezar de forma ordenada a ir respondiendo según el orden que ustedes hicieron con las preguntas, ¿ok?
Entonces, por eso es para que sepan que por eso es que yo voy a estar constantemente silenciando a las personas que de repente por error activen su micrófono, porque lo ideal es que todos tengamos el micrófono eh, apagado para no interrumpir a Rubén con su presentación. Entonces, listo, nada, estoy esperando que termine de ingresar la gente, que inicie Rubén y damos inicio. Iniciar la grabación. Hola Rubén, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Excelente. Bueno, Compartiendo con nada, ustedes. complacida de tenerte aquí. Lo primero que, bueno, darte las gracias, Rubén. Tú eres el primer invitado en esta ronda que estoy iniciando de conversatorios. Ya he hecho Bueno, diferentes entrevistas, bueno, incluso teníamos una entrevista agendada y luego pasó de todo en Chile y la tuvimos que suspender. También hemos hecho workshops, pero digamos que, como les decía al principio, hay temas que por supuesto yo no soy el especialista y la idea era buscar gente que realmente supiera mucho del área y por eso yo feliz de tenerte acá para que nos ayudes a invertir. Entonces, bueno, bueno, vamos a ver gracias. en qué podemos ayudarlos. Sí, para todos, todos los que todavía no conocen a Rubén, aunque Rubén es bastante conocido en la comunidad, Rubén Ávila es un caso fenomenal de cómo un emprendedor, alguien que inició solo siendo emprendedor, hoy en día ya es un empresario, un inversionista y especialista en todo lo que es el área de bienes raíces. Entonces, bueno, vamos a Rubén a iniciar. Primero cuéntame un poquito cómo fue esa historia y por supuesto a que inicies lo que nos has preparado con tanto cariño. Bueno, iniciemos con la historia. Digamos que la historia se cuenta a veces muy magnífica, pero pasa a ser breve cuando la vive. Llegué hace 5 años acá en Chile. Nunca pensé trabajar en el mercado de bienes raíces. Siempre imaginé que era un negocio como para millonarios. Pero Dios puso que mi primer empleo en Chile fuera como asistente de limpieza. Sí, asistente de limpieza, braga arriba, tener que limpiar edificio por edificio, sacar basura, escombros. Y bueno, poco a poco como obrero y asistente de limpieza, fui trabajando en una construcción y eso me mezcló un poco con el área de inmobiliaria. Yo me Excelente. encargaba de ver docenas de personas recibiendo las llaves de su propiedad, pero entre tantas personas hubo una que me llamó la atención, una persona que llegaba con cara tranquila, una persona que se veía muy libre, una persona que se veía como bastante empoderada, por así decirlo, en el mundo de la inversión. Él hablaba de cómo había adquirido varias propiedades, cómo había invertido y hablaba cómo multiplicar su inversión. Creo que fue justo en ese momento, por así decirlo, cuando mi determinación cambió y decidí dejar de ser el que limpiara los departamentos, sacara basura y cargara escombros, y quise ver qué se sentía, tener esa sensación de tranquilidad. Mi determinación, mi enfoque, mi dedicación me ayudó a invertir parte de mi dinero, lo poco que ganaba en ese entonces, en libros, en cursos, en capacitaciones, en estudios. Y poco a poco fui haciendo la inversión más importante de mi vida, que fue la inversión, pero en mis conocimientos. Así es. La primera lección fue entender que el negocio de bienes raíces se invierte en dos cosas y es algo que le enseño siempre en las asesorías o a las personas que trabajan conmigo. En este negocio se invierte en dos cosas, se invierte tiempo o se invierte dinero. Y en ese momento yo no tenía dinero, así que lo que me tocaba invertir era tiempo. Quería invertir tiempo para lograr tener el capital que necesitaba para comenzar a gestionar esto de forma material. Entonces, ese tiempo lo pude invertir en trabajo, en estudios, en intentar tener más dinero, apalancarme con todo esto de que era el mercado inmobiliario. Y bueno, en ese momento se hizo un poco más difícil de lo que pensaba, pero poco a poco me fui sumando a esa idea de poder, como te digo, apalancarme, de poder llegar a ese mundo de las inversiones. Este,
el corretaje de propiedades fue fundamental para mí, me enseñó a ver cómo se mueve el mundo desde el terreno, tener un contacto directo con las personas, movilizarme, escucharlos, escuchar lo que se decía, complacer a algunas empresas, dueños, arrendatarios, tener que hacer de la tarea más sencilla a la tarea más compleja. Y al ser extranjero podrás entender que esa tarea se hacía bastante compleja porque tenía que luchar con instituciones, con bancos, Claro. donde te decían que no podías tener cuenta corriente, que no podías tener crédito hipotecario. Me pasó muchas veces que cuando entré a las inmobiliarias me decían no vendemos a extranjeros. No tenía nada que ver con un tema de xenofobia. Luego entendí que era un tema de desconocimiento, un tema de falta de información de cómo venderle al extranjero. Hace 4 o 5 años no habían tantos venezolanos, habían otro tipo de extranjeros, pero es el venezolano el quien se interesa en adquirir propiedades porque tiene un buen perfil para hacerlo y tiene obviamente un buen apalancamiento financiero. Al tener un perfil tenía buenas profesiones y buenos ingresos. Correcto. Yo entraba a las inmobiliarias y las inmobiliarias me decían que no le vendían a extranjeros, no era un tema de xenofobia, era un tema de que no sabían cómo venderle al extranjero. Entonces en ese momento yo entendí que al mercado le faltaba mucho por aprender sobre este nuevo cliente, sobre este nuevo inversionista. El marketing digital, el manejo de las redes sociales, el tocar puerta a puerta, el ser un emprendedor, el comenzar con mi negocio de redes sociales, de manejo Sí, de es páginas que web. ahí fue donde yo te conocí. Yo vengo siguiendo un poquito todo tu recorrido profesional, por lo menos desde que estoy en Chile, que acabo de cumplir 2 años, y me acuerdo que te conocí era como el tema de marketing. Hasta ahí me quedé y luego vi que, wow, Rubén, mira cómo ha crecido, ¿no? Y gracias al tema inmobiliario. Claro, porque el tema de marketing me ayudó a traer muchos clientes porque era lo que yo sabía, era mi zona de confort allá en Venezuela. Entonces, ¿qué hice? Fusioné el tema del marketing digital, el buen manejo de las redes sociales, el comportamiento del mercado, lo fusioné un poco con el tema inmobiliario y fue en ese momento cuando yo entendí lo que debía hacer al 100%. No era dedicarme medio tiempo a ser emprendedor, medio tiempo a hacer corretaje o una parte de mi tiempo a investigar cómo funcionaba el mercado, estudiar y corretaje, sino que debí decidir al 100% ser asesor inmobiliario. Durante ese proceso veía cómo mi propia historia de inversión y cómo creer que como extranjero iba a poder hacer muchas cosas, pero luego fui teniendo ciertas limitantes. Es un poco difícil imaginarse cómo hace varios años el tener obviamente hasta una cuenta corriente era un proceso de hasta meses y cómo pasó ese mercado a apalancar un poco al extranjero, pero lo logré como inversionista, logré mi propia lucha con el mercado bancario, mi propia lucha con el mercado inmobiliario, mi propia lucha con el mercado hasta de dueños de propiedades para introducir al cliente extranjero y luego de varios trámites migratorios, de obtener obviamente la permanencia, de tener una serie de apalancamientos, una serie de capital. Los años pasaron y de corredor de propiedades me convertí en vendedor, de vendedor me convertí en inversionista, luego en conferencista, en asesor inmobiliario, en capacitador, en dueño de mi propia empresa como broker inmobiliario. El año pasado nosotros cerramos con ventas por encima de los 20 millones de dólares. Cuando antes me era difícil arrendar un departamento, ahora cierro negocios millonarios. Y bueno, pasado el tiempo, un día me siento y puedo ver todo lo que he logrado a través de estos 5 años y veo cómo me convertí en esa persona que vi hace 5 años, que vi tranquilamente caminando entre sus propiedades y eligiendo cómo seguir apalancándose en el mercado financiero. 5 años después soy esa persona, soy una persona que camina tranquilamente, tengo mis propias inversiones, tengo mi empresa, genero empleo, hay un grupo de trabajo de más de 8 personas que trabajan conmigo, sin contar las personas que obviamente se ven beneficiadas por el trabajo como proveedores, Claro. maestros de obra, personas de limpieza, otros emprendedores a los que he ayudado y muchas personas que también comenzaron hace tiempo en este mercado que hoy son dueños de empresas y de negocios. He tenido que invertir en algunos negocios propios y en algunos negocios obviamente externos, y no solo he invertido en bienes raíces, también conozco de otras áreas, y digo, y puedo decir tranquilamente que sí, comencé siendo emprendedor, comencé limpiando los departamentos, y hoy soy el que los compra y el que los Qué construye. rico. De verdad que es una historia súper fascinante porque, bueno, creo que es un ejemplo de que sí se puede, no importa cómo inicies, pero tienes que estar claro para dónde vas. Y bueno, vamos a precisamente hablar de eso. Sé que estuviste revisando las preguntas que nos hicieron todos los participantes de este conversatorio y en función de eso diseñaste un contenido súper genial para nosotros la noche de hoy. Entonces,
Ahí está, perfecto. Vamos a aprender, ya estoy ansiosa. Vamos a ver cómo se es como tú. Cuando sea grande quiero ser como Rubén, que yo diga que pasaron 5 años y soy dueña de muchas propiedades. Cuéntanos, Rubén. Hola, hola. Bueno, gracias a todos los que esta noche me acompañan, los que comparten, gracias a ti por la invitación. Cualquier duda, pregunta que tengan en el chat, pueden colocar su pregunta. Laura va a ver su pregunta y cuando yo vaya avanzando en la información, ella de seguro les va a dar les va a dar la oportunidad de liberar su micrófono y cuando libere su micrófono, ustedes pueden hacerme la pregunta directamente y yo voy a ir aclarando. Ciertamente aclararé unos puntos y son rápidos, son breves, y en base a eso espero aclarar algunas dudas. El tema de ser inversionista obviamente no es un poco distinto a ser emprendedor, pero no se separa del todo, porque el requisito indispensable para ser inversionista es tener todos los documentos en regla, saber qué permisos o qué requisitos necesitas, tener un plazo de tiempo para hacer todo este tipo de inversiones, porque tú tienes un plazo a corto, mediano y largo, y en ese plazo de tiempo saber que vas a tener unos costos asociados y saber cómo puedes costearte en el tiempo o cómo puedes manejar tu capacidad de ingreso a través del tiempo. Entonces, ya sea un negocio muy pequeño o un negocio muy grande el que quieras lograr, lo primero que tienes que hacer es sentarte a decir qué requisitos necesito, qué permisos necesito, cuánto me va a llevar a hacer todo esto. Perdón. Y una vez que tienes toda esta información, entonces cuando puedes comenzar a dar el paso de decir, tengo mi plan de acción para lograr efectivamente la empresa, el negocio, el emprendimiento, el proyecto o como profesional a dónde quiero llegar. Número 2, tener un presupuesto estimado. Obviamente ya se sabe cuál es la cantidad de documentación o tiempo o plazo que se necesita, pero tienes que tener solvencia, un presupuesto estimado. En mi caso, yo decidí que esa cantidad de ingresos que yo tenía, quería direccionarle a estudios, a capacitaciones, a cursos, a aprender cómo funcionaba el mercado, a aprender de leyes. Entonces invertí mi tiempo porque yo sabía que con la cantidad de dinero que tenía en ese momento no era suficiente para comenzar a invertir en propiedades, pero por lo menos invertí mi tiempo en conocimiento y me di cuenta de que mientras más sabía, menos dinero tenía que colocar en la inversión. Porque mientras más conocimiento tenía de cómo funcionaba el sistema y cómo funcionaba el mercado, yo mejor me podía apalancar. Entonces, mi presupuesto fue destinado a cursos, capacitaciones, eran mis fondos propios. También tú puedes conseguir inversión privada si tienes un buen plan de acción, dependiendo de tu emprendimiento, tu negocio, hacerle una presentación donde estipules costos, donde estipules obviamente cómo van a ser los procesos, cómo van a ser los sistemas, y a través de esa explicación conseguir una inversión privada donde llegues a acuerdos de pago con alguna persona que tenga liquidez. Ejemplo, puedes encontrarte, no sé, quizás un médico que esté muy ocupado, pero tenga ingresos altos y ellos siempre reúnen un poco de dinero, entonces quizás tenga 10, 15, 20 millones ahorrados y no tenga tiempo para trabajarlo. Y si tú llegas a un acuerdo de pago con él, puede ser que te vaya a financiar parte de tu emprendimiento o de tu empresa, ya sea por 10 millones, 15 millones, lo que necesites, y efectivamente el convertirse en parte de ser socio, inversionista, tal vez minoritario, mientras tú trabajes el dinero que le estás vendiendo algo que él no tiene, una buena idea y el tiempo. También puedes conseguir apalancamiento financiero y este es a través de entidades bancarias, pero para eso tienes que cumplir con el primer paso que es tener tu perfil en orden. Mientras seas una persona que tiene el perfil en orden, tiene su documentación en orden, tiene dinero y se comporta bien con el dinero, el banco puede darte un apalancamiento financiero. Muchas veces piden más requisitos para arrendar una propiedad que para un crédito hipotecario o para algún tipo de línea de crédito o financiamiento para empresas. Entonces lo que tienes es que mantenerte en orden o mantener en orden tu emprendimiento o tu empresa para lograr tener este apalancamiento financiero que es crucial para lograr tu proyecto, siempre y cuando evalúes el costo de esta inversión. Es decir, si puedes o no puedes pagarla al plazo que tú tienes estipulado. Si consideras que estás tomando un apalancamiento o una inversión privada muy grande, es un compromiso muy grande que no podrías llegar a pagar por completo en el tiempo que tienes estimado, entonces no te recomiendo que tomes un riesgo tan alto al momento de invertir. Siempre es un estudio del mercado y estudio del mercado no solo es lo que tú puedes encontrar en internet, estudio del mercado también es estar en el terreno, yo lo hacía como corredor de propiedades y también hacía mis propias averiguaciones privadas a través de empresas de estadística o a través de algún tipo de empresa que prestara el servicio de darme algún tipo de información.
leer siempre la prensa, estar atento a las noticias, estar atento a las páginas, los cambios del mercado, es lo que te permite saber si el servicio que tú quieres brindar o si la inversión que tú quieres lograr va a ser viable o no. Toda inversión tiene unos posibles riesgos. Hay riesgos que se toman y hay riesgos que no. Cuando las personas repiten, el que no arriesga no gana, muchas veces lo dicen de la boca para afuera, pero cuando tienen el momento de invertir no lo hacen porque no les gustan los riesgos. ¿Qué riesgo puedes asumir? Te doy un ejemplo en mi área. Si tú adquieres una propiedad y tú sabes que el riesgo más grande es que no se arriende y el arrendatario no pague la inversión sola, entonces quizás te conviene contratar un seguro de arriendo. El seguro de arriendo puede cubrir hasta 6, 8 meses de plazo de pago del arriendo, y en el peor de los escenarios que tu arrendatario no pague o que no tengas un arrendatario, el seguro cubriría esos pagos y tendrías ese plazo para conseguir, ya sea refinanciar la deuda, vender la propiedad o conseguir un nuevo arrendatario. Entonces, si es un riesgo, sí. ¿Lo puedo medir? Sí. ¿Me puedo anticipar a él? Claro. Si me puedo anticipar con una estrategia, es un riesgo que voy a tomar. Pero si como inversionista no concibes ver el riesgo o no puedes anticiparte a él, entonces no lo tomes. Va a haber una cierta demanda por el mercado. Entonces, anticípate a esta demanda y busca tener obviamente servicios que se adapten a tu necesidad. Ejemplo, hoy vemos muchos emprendimientos o restaurantes de comida que han quebrado mientras otros han subido sus ventas. Y esto parte de qué? Parte muchas veces de que sí se ha sabido adaptar a la nueva demanda, y la nueva demanda dice que muchos quieren tener un delivery, pero que el delivery sea eficiente, sea rápido, que su comida sea bien empaquetada para que el producto final llegue, o que el producto que llegue sea congelado o falte por armar, y el tener el control final del cliente le permite que él cocine, que él obviamente caliente la comida, que él la arme y él tenga un estándar de limpieza más alto. Esto le da cierta seguridad. Entonces el cliente siente que eso es un producto que se adapta a las nuevas necesidades. Entonces te adaptas a la nueva demanda del mercado y eso podría hacer que incremente tus ventas. Ahora, cada inversión tiene una rentabilidad, tú tienes que medirla. Tienes que medir el ROI, que es obviamente el retorno de la inversión, por sus siglas en inglés, que te permite saber si vas a tener retorno de esa inversión que quieres hacer o de ese producto que quieras adquirir o obviamente de ese emprendimiento que vas a comenzar. Si tú no puedes medir en cuánto tiempo el dinero que estás invirtiendo en él o el tiempo que estás invirtiendo, en cuánto tiempo eso va a generar ingresos, si no lo puedes medir, entonces no es una inversión real, solamente está acá en tu cabeza, pero una inversión real es aquella que se pueda medir, aquella que tenga un flujo, que es el flujo, la cantidad de dinero que me queda a mí luego de pagar todas las responsabilidades que tengo, ya sea un crédito, una inversión privada, ya sea proveedores, ya sea un servicio, yo tengo que traer una materia prima. Luego de pagar todo esto, si me queda un neto o una ganancia y esa la puedo medir, obviamente es un flujo, es algo constante que va a entrar todos los meses. Acá también parte de lo que decía Laura de los ingresos residuales. En las propiedades nosotros tenemos que la propiedad va subiendo de valor a través de la plusvalía. Tú inviertes una vez en el monto del pie de la propiedad y luego de eso tienes un apalancamiento. Si invertiste 10 millones, vas a tener obviamente una propiedad quizás hasta de 100 millones de pesos, y eso significa que cuando se retorne la inversión, un año, 2 años después, todo lo que la propiedad vaya generando ya es parte del ingreso residual. No depende de tu trabajo, ni físico, ni mental, solo depende de hacer una buena inversión y que el dinero comience a ingresar por mucho tiempo. Eso también se le puede llamar flujo. Eso es la cantidad de ingresos que puedes tener, pero la diferencia del flujo al ingreso residual es que este va a ser permanente y el flujo depende también de un esfuerzo para que ese diferencial te quede. La amortización la llamamos la inversión inmobiliaria, es todo el pago que se hace del apalancamiento del crédito que tú obtuviste. Si tú tienes un arrendatario en la propiedad y él paga el año completo de arriendo, esos pagos que tú le hiciste al banco, si comenzaste con una deuda de 3.000 UF, ahora tu deuda a finalizar el año es 2.700 UF. Entonces, esas 300 UF de diferencia es parte de lo que se pagó ese año, esa es tu amortización. Entonces, al pagar parte de la deuda es dinero que también te queda a ti guardado en el banco. Y la reinversión, obviamente, es todo ese dinero que después de sacar todos los gastos, los costos, el flujo, la amortización, puedes volver a utilizar para hacer una nueva inversión. Entonces, si ya tienes un costo estipulado de ingreso anual que te permite volver a invertir, entonces estamos hablando de que es un negocio rentable. Como punto final, características que debe tener cualquier persona para para pasar de emprendedor a empresario, luego inversionista, deben pensar en grande,
deben tener disciplina, deben tener paciencia. Disciplina ante todo, porque si ustedes no tienen, obviamente, disciplina sobre las actividades que ustedes hacen y sobre el esfuerzo que ustedes tienen que hacer, les aseguro que no van a llegar a ningún lado. La disciplina muchas veces hace que, aunque no tengas talento, el trabajo o el esfuerzo, hecho repetido muchas veces, logra que eso que no tienes de talento se equilibre un poco y de esa forma tener resultados de igual forma. Paciencia. En la inversión inmobiliaria, la mayoría de las inversiones son a largo plazo. Laura dijo, me conoció hace 2, 3 años. Yo todavía era emprendedor, comencé mis inversiones hace 4 años, pero ni siquiera veía los frutos. Los frutos los comencé a ver el año pasado. Del año pasado a este año es que he comenzado a ver frutos de mi inversión. Entonces, hay que tener mucha paciencia si se quiere tener verdaderos ingresos o verdadera ganancia con cualquier tipo de inversión. Tener enfoque, saber bien hacia dónde vas direccionado, cuáles son tus planes, cómo te puedes obviamente adaptar al entorno, sí, pero siempre teniendo un plan, un punto de partida y un punto de llegada que no te haga desviarte o que no te haga, obviamente, perder la atención del objetivo. Entonces siempre tienes que tener un enfoque, control sobre todas las cosas. Vas a tener a lo largo del tiempo problemas, vas a tener caídas, vas a tener que levantarte, vas a tener pérdidas, pero si tú tienes control sobre esas pérdidas, tienes control también sobre esos aciertos y esos errores, entonces vas a mantener tu enfoque y vas a mantener tu disciplina. Entonces, tener control sobre lo que estamos haciendo es súper importante. También entender que no todo se va a dar como nosotros creemos. Parte de eso también es tener control. El que no todo se dé como nosotros queremos y saber que eso va a pasar es tener control sobre la situación. Y punto crucial que me ha llevado también a donde estoy, tener buenos mentores. Muchas veces tus mentores pueden ser tus padres, quizás algún familiar que se ha convertido en un gran empresario, inversionista, quizás no tienes a nadie en la familia. Yo no tenía obviamente tampoco a mis padres ni nadie que me diera ese ejemplo, pero mis mentores se convirtieron en mis libros. Los libros que yo compraba y leía todas las noches se han convertido en mis mentores y mis mayores compañeros. Tengo libros de personas muy influyentes en el mercado que luego fui conociendo a través de sus conferencias y charlas donde yo asistí, y hoy puedo decir con bastante gratitud que muchas de esas personas que yo he leído sus libros, hoy las conozco, algunas las he conocido a través de conferencias, otras en otros eventos privados, y de algunas hasta comparto el número de teléfono, se han vuelto personas cercanas y puedo decir que leo sus libros y antes los tenía en la cabecera de mi cama, pero ahora son mis amigos y los tengo en el teléfono. Son personas magníficas que han cambiado el mundo con grandes ideas y grandes proyectos, y me complace saber que soy alguien para ellos importante que pueden tener una conversación conmigo. Entonces, tener mentores grandes, pequeños, saber a quién escuchar. Recomendación, escuchen a personas que hayan logrado lo que ustedes quieran lograr. No pierdan su tiempo ni sigan a personas que no están donde ustedes quieren estar. Hay muchas personas que te dicen, no hagas esto, no inviertas en esto, no compres esto, o personas que lo hacen mal. Y si sigues ese tipo de personas, quizás puedas lograr algo, pero no lo vas a hacer de la mejor forma, lo vas a hacer replicando lo que él hizo, no de la manera deseada, sino obviamente mal hecho, o vas a tener personas que te rodean que todo el tiempo te estén llenando de negatividad. Entonces, como punto final, saber escoger tus mentores es súper crucial para lograr afianzar tu meta, para lograr afianzar esos resultados que tanto esperas. Espero que la información les haya funcionado, espero que les sirva a algunos, y bueno, entonces acepto preguntas a través del chat, pregunten en el chat, y Laura les va a dar la oportunidad a las personas que pregunten, por favor, les activas el sonido para que me hagan la pregunta, y listo, ya, ahí yo voy respondiendo uno a uno. Creo que Francisco es el que hizo la primera pregunta. Así es. Francisco, vamos a dar a Francisco para que le quites el sonido y me pueda hacer la pregunta. Sí, bueno, si Francisco puede de una vez desactivar el micrófono, genial, porque... Ajá, Francisco, ¿dónde estás? Para que nos ayudes. Desactiva el micrófono y hazme la pregunta. Si no, yo te encuentro. Aquí está Francisco. Creo que es Francis. Ah, no, fue Francis. ¿Cierto, Francis? Ahí está. Okay. Francis, si puedes activar el micrófono, genial. Si la encuentras, desactiva el micrófono. Sí, es que son muchos. Entonces tengo que conseguirlo. Por aquí estoy. Ah, ya. Perfecto. ¿Cómo estás tú, Francis? Gracias, Francis. ¿Cómo están
Bien. Ricardo, lo que quería preguntarte era, ¿cuál de todos esos libros que sientes que fueron tus mentores consideras que es tu número uno, así como el que más te ayudó a como decir, ah, esto me gustó o te aportó a ti en todo este tema de tu decisión de ser emprendedor o inversionista y hacerte tú este camino independiente? Ok, mira, es una pregunta recurrente, el tema de los libros, es una pregunta muy recurrente, pero yo quiero que vean que los libros, o entiendan que los libros no son recetas. Es decir, tú puedes tener un plato, yo puedo tener otro plato, y los dos nos podemos comer el mismo plato, yo tengo una opinión sobre el plato y tú tienes otra opinión completamente distinta sobre el mismo plato. Entonces, lo que captemos de los libros va a depender, es subjetivo, va a depender obviamente de las habilidades o va a depender de la cultura o las ideas que nos rodeen. Pero mi libro, el mío, el que me dio mi primera cachetada, que me hizo entender cómo debería de cambiar mi entorno, fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Me lo regalaron. Me lo regaló una persona que yo el día de hoy me doy cuenta de que no lo usó para nada, o sea, solo lo leyó y me lo regaló. Y ella, por eso te digo, por eso les digo que muchas veces cuando me preguntan sobre mis libros, y tengo muchos libros, hay libros que me han llevado a una idea, hay libros que no me han dejado mucho, pero quizás hay libros que no me han dejado mucho a mí, pero a ti te podrían cambiar la vida. Entonces, recomendación para todos lo que van a hacer es esto. Ustedes van a ir a una librería, van a depender de lo que ustedes necesiten en ese momento. Si ustedes creen que es finanzas, autoayuda, si ustedes creen que es de la parte de bienes raíces, de contabilidad, de lo que ustedes crean que necesitan, ustedes van a ir a esa área en la librería, porque cada librería se divide en áreas. Y en ese área que ustedes escojan, van a sacar libros y van a comenzar a leer. Obviamente lean la portada, lean un poco, y el libro que más los atrape, no importa si el autor es conocido o no es conocido, el libro que ustedes consideren que más los atrape, compren ese libro. Siempre un libro es una buena inversión. El problema es que muchas veces queremos comprar un bestseller, obviamente un libro que ha sido muy vendido, lo han leído muchas personas y esa es como la película más popular, la que nos recomiendan. Pero no significa que no hayan películas buenas que no sean populares porque no hayan ganado un Oscar. Entonces, no significa que porque un libro no haya tenido un premio no es bueno. Si alguien invirtió su tiempo en escribir un libro, te aseguro que bastante información dejó ahí, bastante experiencia que quizás te pueda servir a ti. Entonces, como recomendación a futuro, yo les puedo nombrar los libros, obviamente los más comunes, que los pueden conocer. También tengo otros libros de economía que no son muy comunes. Algunos me han dejado, otros no me han dejado nada. O sea, no digamos que nada, no me han dejado lo que yo esperaba de ellos, así como los cursos y las capacitaciones. Usted a veces entra en cursos y capacitaciones, en algunas aprendes el 90% y en otras solo aprende el 5%. Lo importante es que en este momento, lo que tú necesites o creas que necesitas reforzar, por ejemplo, bienes raíces, encuentra en una librería o en la página de internet libros de bienes raíces y te aseguro que va a haber varias recomendaciones. Tú lees y el que más se adapte a ti lo lees. Porque si todo el mundo lee los libros que recomendamos, todo el mundo, entonces nunca va a haber otra manera de hacer las cosas. Yo lo que quiero es que exista una nueva forma de hacer las cosas. Y si todo el mundo lee Padre Rico, Padre Pobre, no vamos a encontrar una manera distinta. ¿No crees tú? Rubén, mientras la gente sigue haciendo sus preguntas, nada, te voy a hacer yo también unas preguntas en función de lo que nos dejaron, ¿no? Bueno, primero voy a partir yo con una pregunta que es partiendo de la base de lo que comenzaste hablando sobre el tema de tener el perfil en orden, sobre el tema de los documentos, permisos, plazos. Por supuesto, me imagino que es la pregunta más frecuente, pero ya que estamos grabando esto, sería genial que rápidamente nos explicaras cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos y cuánto tiempo pide el banco que tengas la regularidad de las imposiciones para que evalúen tu capacidad de pago. Mira, los documentos van a depender o va a variar dependiendo del perfil de cada uno de los clientes. Si el cliente es dependiente, si el cliente es independiente, si el cliente es dueño de una empresa. Entonces, dependiendo de cada uno del perfil, partiendo de ese perfil, entonces, ¿qué se puede decir? Si, qué tipo de requisitos necesita o no, ¿me entiendes? Entonces, lo primero que se tiene que definir es si es dependiente, si es independiente, si es dueño de una empresa o si no es dueño de una empresa. ¿Ves? Okay. Entonces, partiendo de eso, vamos a poner que la persona es dependiente, tiene una renta fija. Entonces se le van a pedir cotizaciones de la AFP, se le van a pedir, preferiblemente el último año cotizaciones de la AFP, las 3 últimas liquidaciones de 12 sueldo. meses, 12 meses piden. Exacto, 12 meses, las 3 últimas liquidaciones de sueldo, tener cédula de identidad, sea temporaria o definitiva, tener contrato indefinido o por parte de la empresa
y cuenta corriente. Si tienes cuenta corriente, contrato indefinido, obviamente cotizaciones de la AFP, las 3 últimas liquidaciones y cédula temporal o definitiva, ya como dependiente tiene los requisitos necesarios para comenzar el proceso de compra. Ahora, ¿qué producto puedo comprar? Para eso te exijo yo que tengas una renta mínima de 1,2 millones para que partas desde ese punto y de ese punto comiences a ver propiedades que sean rentables para ti en el mercado. ¿Ves? Okay. Entonces, partiendo de ese punto, ahora, Rubén, si yo tengo renta de 500,000, ¿me pueden dar un crédito? Sí, por cada 500,000 pesos te van a aprobar 1,050 UF aprox. Por cada 500,000 pesos, 1,050 UF. O sea, si tienes 500,000 pesos, te van a dar 1,100 UF. Ahora, dime tú si vas a encontrar una propiedad que valga 1,100 UF en el mercado. No la hay. Por eso yo te exijo los últimos 6 meses de boleta, antigüedad mínima como de 1 año, generando boletas. En caso de que tengas bono, en caso de que tengas cotización a la AFP, fotocopia obviamente de las cédulas por ambas caras y algunas facturas o algunas boletas de los servicios que tú prestas según a otros proveedores. Como independiente, cuenta corriente, formulario 29, formulario 22 y obviamente tener aunque sea 1 año gestionando este tipo de boletas de honorario o este ingreso como independiente. Ahora, si eres independiente, tengo que generar boleto honorario por encima del 1,2 millones, porque al independiente le van a condenar el 40% de sus ingresos, entonces al independiente no le van a tomar en cuenta el 1,2 millones completo, entonces tiene que tener como 1,5 millones, 1,4 millones, para que cuando le condenen el 40 o el 30, dependiendo del caso, en ese momento tengan la renta necesaria para poder optar por la compra o el crédito hipotecario. Perfecto. Y si eres dueño de empresa, te van a pedir fotocopia de la declaración de impuestos de renta, te van a pedir balance de la empresa también de los 2 últimos años, fotocopia del formulario 29, si efectúan retiros, obviamente, si son dueños de empresa y efectúan retiros, fotocopia de los antecedentes legales, escritura de la constitución de la empresa, extracto de la constitución, si hubo alguna modificación, y como te digo, antigüedad mínima de 2 años, tener cuenta corriente también en la empresa, y que las personas que estén mezcladas, obviamente la empresa como representante legal o dueño de la empresa, no estén en DICOM y por supuesto tampoco tengan otras adquisiciones que hagan que su carga financiera haya bajado. Entonces, pues, eso como... Genial. Yo normalmente una de las cosas que recomiendo a los emprendedores y claro, ahí pensado desde el banco, confirmo si aplica también para el tema de las inversiones de bienes raíces. Yo les recomiendo a los emprendedores que, bueno, que primero sean ellos partes de la nómina de su empresa, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, Joan de Contador Ben, que es parte de mi contador, Felipe Rangel, que también es parte de asesor, también me recomiendan que idealmente, o sea, si otra persona es el dueño de la empresa y tú solo figuras como empleado, para el banco en este caso es como más seguro prestarte la plata. O sea, que ya cuando empiezas tú a ser dueño de empresa y mucho más si eres independiente, para el banco, hablando del banco, eres de mayor riesgo. Entonces, me imagino que aplica lo mismo acá. Sí y no. Recuerden algo importante, lo que les comentaba al principio. Yo respeto a cada quien en su área, claro. Lo respeto, el contador, lo conozco, a Felipe, a todos los conozco, pero recuerden que lo que funciona quizás para lo del emprendimiento no funciona claro, de igual forma para la parte de bienes raíces. Entonces, claro. Dependiendo de lo que yo quiero hacer. Si me quiero volver emprendedor, quizás lo hago de esta manera. Si me quiero volver inversionista, entonces lo tengo que hacer de esta manera. Si tú eres empleado de tu propia empresa para el banco, tú te estás pagando y te estás dando el vuelto. Por lo tanto, no eres tan seguro cuando eres dueño de la empresa y también eres empleado, exacto. No eres tan seguro, obviamente, para el tema de ser empleado y dueño de la empresa. Ahora, tampoco es tan real que no tengas ningún tipo de conexión con la empresa, porque tampoco es que eso te va a beneficiar. ¿Qué le recomiendo yo a quien es dueño de empresa o de su propio emprendimiento? Mantente en regla durante los 2 años, boleta, escritura, retiros de efectivo, porque no está en la nómina, pero hace retiro de efectivo, repartición de utilidades 2 o 3 veces al año. Mantén todos esos documentos en línea. Cuando ya tú tengas 2 años de antigüedad con la empresa, sin ningún inconveniente, tú puedes pedir crédito hipotecario siendo dueño de empresa. Claro está, si eres dependiente, ¿te beneficia más el Estado? Sí. Para el Estado eres más seguro siendo solo empleado porque solo tienes la obligación de trabajar y percibir una renta. Correcto. Y siendo dueño de empresa, como tienes responsabilidades con proveedores, como tienes responsabilidades con, obviamente, empleados, con el Estado, para el banco es más inseguro o más riesgo, no inseguro, eres exacto. Un nivel más de riesgo al ser dueño de tu empresa, pero solo durante los primeros 2 años.
Luego de los primeros 2 años, donde tengas las declaraciones, contablemente estés bien, ya no tienes un nivel tan alto de riesgo, ya eres empresario, así que el banco no ve mal pedirte la documentación de tu empresa, ver que tu empresa está en orden, entonces te pide la tuya para darte el crédito hipotecario sin ningún inconveniente. Ahora, aunque sí es verdad, el banco te ve como más seguro al inicio como dependiente, mira lo que le pasó a tantos dependientes ahora que pensaban que la solución a toda su vida era tener un trabajo seguro y una renta y un sueldo, se quedaron sin trabajo y muchas personas que iban al proceso de crédito hipotecario porque habían comprado una propiedad, ahora no tienen trabajo, así que no tienen crédito hipotecario. Claro. Si esas personas hubieran comenzado con su emprendimiento, ya tuvieran más de 2 años con su emprendimiento, no hubieran tenido que depender de un empleador para tener su crédito hipotecario. Correcto. Entonces, es relativo, dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Te conviene en un aspecto? Sí, quizás a algún momento te conviene, pero llega un plazo donde ya no te conviene, ya te beneficia ser lo más transparente posible, y si ser dueño de tu empresa es ser transparente, ser dueño de tu empresa. Perfecto, genial, genial, excelente, excelente. Voy a seguir aquí leyendo las preguntas. Por acá, Migdali dice, ¿cuándo es un buen momento de comprar? En este momento se han mantenido, ¿se pueden comprar varios inmuebles al mismo tiempo? Sí y no. Lo que pasa es que la persona pregunta cuándo es un buen momento para comprar, pero es que el mejor momento para invertir, eso es dependiendo de tu perfil. Cada quien tiene un momento distinto para invertir. Muchas personas me dicen, este es el mejor momento para invertir. Ajá, yo te digo que mañana va a haber un descuento. No tienes el perfil necesario, no tienes la renta, te falta algún documento. ¿Es el mejor momento para ti? No. Entonces el mejor momento para cada uno es cuando uno complete los requisitos, cuando uno tenga los requisitos necesarios, tengas la renta o quizás tengas el dinero ahorrado, tengas todos los requerimientos que te pide el banco. En ese momento es tu mejor momento para invertir. No hay un momento justo en el año para todo el mundo donde, no sé, Black Friday, todo el mundo va a tener descuento. No, no lo hay. El mejor momento para ti va a ser cuando tú cumplas con todos los requisitos. En ese momento, ese es tu mejor momento para invertir. Ahora, ¿qué está pasando con el mercado? El mercado ahorita está estancado en valores. Estancado no significa que estén bajando. Estancado significa que no se están subiendo los valores de las propiedades porque la venta no ha sido, obviamente, como normalmente venía siendo. Pero también tenemos otro escenario donde posiblemente en cualquier momento el valor de las propiedades comience a subir otra vez porque el mercado se libere, y a lo que el mercado se libere, las nuevas cotizaciones, los nuevos materiales y los nuevos productos van a ser a una moneda nueva, es decir, al nuevo valor, y eso va a hacer que las cotizaciones suban un poco, los presupuestos suban un poco, así que el mercado está estancado. No sé si efectivamente vaya a bajar de valor, pero yo soy de los que considero que no. Yo soy de los que considero que el mercado va a subir de valor. Perfecto. Nairemi nos pregunta, Rubén, ¿serías tú un mentor de algún emprendedor aunque no se caracterice en la misma área laboral que la tuya? Es decir, que si puedo ayudar a alguien en otra empresa que no tenga nada que ver con bienes raíces. Antes lo era. Antes parte de mis asesorías de marketing digital, estudio del mercado, todo ese tema yo me sentaba y parte también cuando Laura me conoció, yo daba charlas, daba conferencias, daba ese tipo de actitudes para emprendedores. Pero lamentablemente, y te digo lamentablemente, en estos momentos la mayoría de mi tiempo lo ocupo en mi empresa, en crecer, mi área es bastante fuerte. Tiene obviamente administración, corretaje, créditos, locales comerciales, propiedad. Tiene muchas aristas, entonces yo cada día estoy intentando evolucionar un poco más con mi empresa, hacer crecer más mi equipo de trabajo y crear nuevos procesos y operaciones para que mi empresa abarque más el terreno. Entonces eso se lleva casi el 100% de mi tiempo, se me hace imposible el trabajo de asesorar a emprendedores porque ese trabajo es desgastador, ese trabajo hay que llevarlos por un proceso, hay que irlos indicando, hay que irlos enseñando. Entonces, yo creo que ya yo pasé por ese proceso y en estos momentos direcciono mi tiempo 100% a lo que tiene que ver con bienes raíces. Genial. Hay otra pregunta aquí muy buena de Ricardo Palomo que dice, hablas de no tener otras deudas. Al momento de comprar la primera vivienda, ¿me estoy condenando a poder comprar otras como inversión? Sí. Recuerda que yo lo hablé en el domingo en un live que hice. Cuando tú adquieres tu primera vivienda, para el banco no es un activo, es un pasivo, porque esa es tu propiedad, la estás pagando tú, por lo tanto es una carga financiera. Entonces, está bien que puedas tener tu techo, está bien que puedas tener tu crédito hipotecario, pero al momento de pedir otro crédito hipotecario,
si no mejoraste tu perfil, es decir, en el momento que pediste el crédito tenía una renta de 1.500.000, el banco te prestó en base a esa renta de 1.500.000, entonces si tu perfil no cambió mucho, entonces el banco no tiene un nuevo colchón financiero, no tiene para volverte a evaluar, no tiene ese espacio financiero, una nueva capacidad de ahorro para volverte a evaluar. Entonces el banco dice, lo que yo te podía prestar, ya te lo presté, tú lo estás ocupando en tu pasivo porque lo pagas tú. Entonces, ahora para volverte a prestar una propiedad, ¿hay manera de hacerlo? Sí, hay manera. Quizás vendiendo la propiedad, porque vendiendo la propiedad con ese diferencial de ganancia que obtuviste con ella, pagas la deuda y con ese diferencial puedes volver a invertir. Ahora, quizás si te ganaste 30 millones en diferencia en cuando la compraste, cuando la vendiste, con 30 millones te sirve para dar el pie de 2 propiedades de 15 millones. 15 y 15 y tienes 2. Esa podría ser una modalidad. Existen modalidades para luego desprenderme de ese pasivo o luego buscar que ese pasivo sea un activo arrendándolo. Sí, podrías nuevamente tener crédito. El banco te va a decir, es un pasivo, adquiriste tu propiedad, ya lamentablemente copaste lo que podías copar de crédito hipotecario, así que la única manera de que yo te siga prestando dinero es que me demuestre que eso no es un pasivo, un activo o que tu renta haya cambiado mucho. Okay. Por eso es que yo les recomiendo la inversión, por eso es que yo siempre los estoy empujando, incitando a la inversión. ¿Por qué? Porque si tú adquieres una o dos propiedades de inversión, son un activo, se pagan solo y tú le puedes demostrar eso al banco, después tú puedes comprarte tu propiedad para vivir tu vivienda sin limitarte a lo que tiene que ver con la capacidad de crédito. Claro, el porcentaje cambia, sí, quizás las dos primeras que compraste eran a 80%, 85% y la tuya te la presten a 70%, te van a prestar menos porque ya tienes una deuda, pero todavía te van a prestar. El problema es cuando ya no te pueden prestar. Eso que me dices genera dos preguntas, que bueno, las he visto un poquito en tus redes sociales, pero me gustaría tenerlas aquí grabadas. Tú siempre recomiendas primero que tu primera inversión no sea para vivir, sino que sea para arrendar, y luego invertir en tu propia propiedad, o sea, en donde vas a vivir, ¿correcto? Sí y no, porque lo que pasa es que cuando tú aprendes a cómo se maneja el mercado inmobiliario o cómo piensan los millonarios, o sea, cuando ya tú piensas como un millonario, ya tú sabes que los millonarios no tienen una opción, los millonarios tenemos opciones, o sea, no tiene que ser ni lo uno ni lo otro, puede ser todo. Claro. Yo no tengo comprar para vivir o comprar para invertir, yo puedo comprar 2 o 3 al mismo tiempo, una para vivir y las otras 3 de inversión. O sea, muchas veces la gente no entiende que cuando yo le digo, usa también tu crédito para inversión, no necesariamente les estoy diciendo solo compra de inversión o solo compra de vivienda. Compra todo. ¿Cuál es el problema? Si te organizas bien, si tienes buen pago, si tienes buena capacidad financiera, puedes comprar todo. Puedes comprar una vivienda y 2 de inversión. Entonces, yo también cuando comencé en esto, yo decía, porque tenía solo una ficha, obviamente era todo lo que yo tenía, yo decía, o me compro mi departamentico o compro uno para arrendarlo, ¿me entiendes? Ese era mi pensamiento. Claro. Bueno, en ese momento mi pensamiento me decía, ponlo en arriendo porque es un activo, se paga solo y después puedes seguir sacando créditos. Entonces, así lo usé. Luego que esto me generó ganancia, entonces me di cuenta que ya no tenía que elegir entre uno y otro, ya podía tenerlo todo al mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando tú entiendes la inversión inmobiliaria, tú dices, ejemplo, también lo hablé un poco el domingo en el live, pero tú dices, pues te voy a dar el ejemplo más tangible, la propiedad donde yo estoy vale 8.000 UF. Ahora, yo puedo comprar esta propiedad, estas 8.000 UF, sí, yo puedo comprarla, tengo la capacidad para hacerlo, pero ya sería mi deuda, mi pasivo sería de 8.000 UF. O tú dices, mejor pago el arriendo, que son 600.000 pesos, los pago, y esas 8.000 UF las uso para comprar 2 departamentos de 4.000 o 3 departamentos de 2.800, claro, para distribuir bien esas 8.000. Esas 8.000 UF, que son 3 propiedades, me generan en ganancia 25 millones de pesos. Entonces, si yo multiplico los 600 que estoy pagando acá en arriendo por 12 meses, obviamente solamente me estoy gastando lo que son casi 7.200.000, 7 millones de pesos, más o menos. Y yo estoy ganando 25 con mi inversión. Entonces, no importa si estoy perdiendo 7 millones, perdón, en arriendo, si me estoy ganando 25 por otro lado. Entonces, cuando ya tú sabes cómo funciona la inversión inmobiliaria, muchas veces no quieres usar tu dinero para comprar tu deuda, no quieres ponerla en propiedades que sean un pasivo, sino que quieres hacer las deudas que las paguen otros y que te generen dinero, sea un activo. Entonces, tu mentalidad cambia un poco. Ahora, quien no quiera esto, quien no quiera sentirse arrendatario, a pesar de que está ganando 25 o 30 millones al año, pero no le guste sentirse arrendatario, compre su propiedad de vivienda y compre su propiedad de inversión. Vive en una y arriende la otra.
Perfecto, perfecto. Rubén, muchas veces he escuchado el tema de que es en el momento en que tú metes todos los papeles, puedes aprovechar ese espacio, como los bancos no se comunican entre ellos, puedes, Multicrédito. exacto, meter papeles en banco 1, meter papeles en banco 2, meter papeles en banco 3. Sí. Esa es la teoría, eso es fácil. En Ajá, teoría es fácil. pero yo no, o sea, ajá. Ahora yo te voy a contar la práctica. ¿Qué pasa? Ese es el llamado secreto a voces. Ese es el multicrédito. Secreto a voces, ¿por qué? Porque todo el mundo lo sabe, pero supuestamente es un secreto. ¿Qué es el multicrédito? En el banco, en el SWIFT, en el Sistema Bancario Internacional, existe un desfase hasta de 60 días en el cual no está publicada tu deuda. Esto significa que si tú tienes una deuda en la tarjeta de crédito o adquieres un crédito hipotecario, esa deuda va a salir reflejada 60 días después en el sistema. ¿Ves? Ahora, ¿qué hacen los inversionistas? Los inversionistas adquieren varias propiedades simultáneas, tramitan crédito hipotecario en varias entidades de forma simultánea y al obtener la respuesta lo toman, y eso significa que entonces en 60 días, cuando la deuda salga publicada, todo el mundo va a tener 3, 4 propiedades, dependiendo de la cantidad de créditos que asumió, 3, 4 propiedades, todas a su nombre, así que ya va a ser tarde, no hay problema, tengo las llaves de mis 4 propiedades, así que usé el multicrédito. Ahora, la pregunta es, ¿esto es ilegal? Sí, es completamente ilegal y todo el mundo puede ir preso. No, mentira, no es ilegal, esto es completamente legal. No, mentira, esto es completamente legal porque no es culpa tuya el desfase que existe en el sistema. Claro. ¿Ves? Si ahora, lo pero probaron, bueno. exactamente, pero esa es la teoría. Ahora viene la práctica. ¿Cuál es la práctica? No es tan cierto así, porque cuando tú tienes evaluación bancaria no funciona tan rápido como para que simultáneamente todas las evaluaciones estén al mismo orden, al mismo tiempo. Entonces tú tienes también un plazo por parte de las inmobiliarias para que tú tengas el tiempo de obtener ese crédito hipotecario, y si tú no cumples con estos plazos, arraiga multa, y si tú no cumples con los plazos del banco, también el crédito hipotecario se cae. Entonces comienza a ser un juego entre los bancos, las inmobiliarias que yo compré para poder obtener estos créditos hipotecarios simultáneos sin que haya un desfase de tiempo entre uno y otro y yo poder obtener el crédito hipotecario. Pero, número uno, ¿cuál es el problema de esto? Que si no sabes hacer esto, se te puede caer uno mientras los demás lo llevas en carrera. Número dos, que tienes que tener liquidez para pagar el pie de Eso 2 o 3 propiedades. Exacto, porque te lo pueden hacer, claro. Exacto, si vas a tramitar el crédito, tienes que tener la liquidez de pagar el pie de las 3 propiedades. No, eso no es tan cierto, porque si a mí me aprueban, esto te estoy diciendo lo que dicen algunas personas. Lo que pasa es que si a mí me aprueban 3.500 en una propiedad, quiere decir que todos los bancos me van a aprobar 3.500, así que yo voy a buscar propiedades que el máximo valor sean 3.500 y de esa forma no ponga nada de dinero. Esa es la teoría, yo los dejo ir a la práctica para que comiencen a hacer golpes y ellos entiendan si eso es tan real como ellos lo creen. El otro problema que se presenta es el sobreendeudamiento. Personas con una renta de 1,2 millones teniendo 4 propiedades, ahora yo te pregunto, si las 4 propiedades no se arriendan, ¿van a tener para pagar ellos el dividendo de las 4 propiedades? No, solamente con perder una propiedad ya entras en deuda con el banco y esa deuda podría hacerte perder tus otros activos porque el banco se va a cobrar del diferencial de valor que tengas en estas propiedades. Entonces hay personas que hacen esto de manera desmesurada, sin medir las consecuencias, y se sobreendeudan porque comienzan a obtener más propiedades de lo que su liquidez les permite para pagar en caso de emergencia. Ese es el problema número 2 con el multicrédito. Ojo, el multicrédito es una gran herramienta que me ha convertido a mí y a muchos en inversionistas y nos ha hecho ganar millones. No digo que sea mala, solo que hay que saberla hacer, porque mucha gente escucha las historias de cómo es, creen que es tan fácil como llevar carpetas y todo este tema, y es sumamente difícil. Y créditos que se te caigan, créditos obviamente que vas a perder la propiedad. Son pies que tienes que pagar, y si no son pies que tienes que pagar, son acuerdos que tienes que llegar con inmobiliaria para que no te cobren ninguna multa si el proceso de compra se cae. Entonces, la práctica se vuelve un poco más engorrosa. Y más cuando además eres emprendedor, porque sabemos que como emprendedor, o sea, por mucho que te pagues legalmente un sueldo, sabes que estás en una época súper volátil, entonces yo creo que lo más delicado aquí es el sobreendeudamiento, ¿no? El endeudamiento. Claro, pero eso no se lo recomiendo a emprendedores. O sea, eso yo no lo recomiendo al inversionista hormiga. ¿Quién es el inversionista hormiga? Quien va comenzando a adquirir propiedades. No lo recomiendo. Yo lo recomiendo, obviamente, si el inversionista hormiga tiene la capacidad de pago, y eso yo lo evalúo en asesorías personalizadas, una capacidad de pago de 2 o 3 propiedades. Ok, yo considero que el inversionista, aunque es hormiga porque va empezando, tiene la capacidad de, en el peor de los escenarios, tener el potencial de cubrir ambas deudas o todas las deudas. Eso es una. Pero yo he conocido personas, y este es el común denominador, que mientras menos renta tienen, más quieren hacer este multicrédito, y ahí es cuando entran en riesgo.
porque cuando tienes la renta, la más pequeña, 1.200.000, 1.100.000, es cuando más el banco te limita con porcentaje de aprobación, no te doy el mínimo, el 80, o te limitan a no tener la opción de todos los bancos. Hay bancos que, si estás muy en el mínimo, algunos te dirán que sí, otros te dirán prácticamente que no, porque a lo que te digan, no, sí, pero la aprobó el 70%, es prácticamente como que te digan que no, porque tienes que pagar el 30% de la unidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la renta sea más justa, es cuando más las personas quieren hacer este tipo de estrategia y es cuando más problemas entonces tienen con este mercado financiero. Entonces yo les recomiendo es que vaya a hacer ese tipo de estrategia, estudie bien el mercado, estudie bien lo que va a comprar, saque bien los números y lo hagan quienes tengan una renta un poco más holgada, un poco más amplia, para que no sufran los colapsos del mercado como los estamos viendo ahora, que hay cierto colapso en el mercado, y quienes tienen buena liquidez se aguantan y no pierden. Pero quienes están ahorita aquí presionados por el banco, presionados por el mercado, presionados por el entorno, son aquellos que nunca tuvieron liquidez y solamente se apalancaron de este multicrédito y ahora no tienen cómo pagar las propiedades. Correcto. O sea que podríamos decir que entonces un emprendedor en su fase inicial, que es inversionista hormiga, ideal es que compre primero una sola propiedad para arrendar, cuestión de que esa deuda, o sea, poder demostrar que eso prácticamente se pague solo, y ya en ese proceso que también como emprendedor va generando más liquidez, ya la segunda etapa es hacer lo que llamamos el multicrédito. Sería un escenario ideal. Claro, porque ahí van a tener un capital mínimo, pero un capital que les permita seguir invirtiendo y ahí sí van a tener cómo soportar algún golpe que podría pasar, porque yo también he perdido dinero, no es que yo solo lo he ganado, yo también lo he perdido. Entonces, si no toman bien las decisiones y pierden dinero en la primera instancia que entran en el mercado, lo lleva a la quiebra. Así es, sí, es algo, no estamos hablando de unas lucas. No, exacto, por eso la gente dice en teoría, no, esto es fácil, esto es 5 propiedades, voy a todos los bancos, todos dicen que sí, saco 5. Esa es la teoría, la práctica yo los dejo. Aquí hacen una pregunta que, bueno, no es de compra, pero dicen, Rubén, ¿recomiendas arrendar un departamento amoblado o sin amoblar? Entonces, el tema Depende mucho, depende de la zona, depende del departamento, depende de los acabados del mismo, depende de la demanda de ese mercado. Si en esa zona que está la demanda es por todos los departamentos desocupados, porque lo sabes, porque un departamento ocupado no se está arrendando, los desocupados se arriendan o los sin amoblar se arriendan en menos de un mes y el que está amoblado se arrienda en 2 meses. Entonces va a depender, hay que hacer un estudio del mercado uno a uno para saber responder eso. Perfecto. Francisco Ventura nos dice, en el caso de que obtengas un crédito hipotecario como dependiente y al siguiente año inicias un negocio y dejas de ser dependiente, ¿te afectaría en algo? Repíteme la pregunta. Es decir, inicio hoy, soy dependiente, adquirí el crédito. Okay. El próximo año ya me dedico a mi empresa y no soy dependiente, si esto afectaría en algo. Okay. No, porque ya tienes el crédito. Ahora, ¿cuándo esto te afecta? Cuando estás en el proceso de compra. Si compras a futuro y tú comienzas el proceso como dependiente y en el transcurso te vuelves independiente, mientras cuando llegues al crédito hipotecario, que es un mes antes de la entrega de la propiedad, llegues con todos los requisitos como independiente, no hay problema. Ahora, si tú sabes que requisitos como independiente es un año de boletas y tú comienzas a ser independiente 6 meses antes del crédito, no vas a tener los requisitos necesarios. Entonces, hay que saber, dependiendo del plazo, cuándo ser dependiente, cuándo ser independiente. Ahora, después del crédito, tú puedes ser lo que tú quieras. Lo que tú quieras, tú puedes ser. Ya tienes la propiedad. O sea, ya aunque en ese caso, creo yo que lo ideal es que, bueno, si vas a renunciar, porque está en esa etapa de empleado y emprendedor, darle continuidad tú siendo empleado de tu empresa. Y ahí sigues con una continuidad, ¿no? Pero recuerda el tema que te hablé, que es pagarte el vuelto, dependiendo igual de los ingresos de tu empresa. No te vayas a poner una renta de 1.500.000 en una empresa que tiene de balance positivo 2 millones, porque no puede ser posible que tiene 2 millones de balance y 1,5 millones se lleva el dueño de la empresa en sueldo. No es real. Y si en el dado caso él no es dueño de la empresa, sino se supone que es un empleado. Y no, si es empleado de la empresa y la empresa tiene, volvemos al punto, si la empresa tiene el balance para sustentar su sueldo para el crédito, bien. El problema es cuando, no, Laura, tú eres dueña de la empresa y yo, Rubén, no aparezco. Dame un sueldo 1,5 millones que lo crédito para el crédito y la empresa no factura más de 2 millones de ganancias. Claro. ¿De dónde está saliendo ese 1,5 millones? Aunque yo no sea dueño de la empresa, esta empresa me afecta a mí porque no tiene el balance necesario para pagar el sueldo que me está pagando. Correcto, perfecto. Entonces tiene que haber, en todo el proceso, esto es otro consejo, en todo proceso inmobiliario tiene que haber lógica y congruencia. Lógica sobre todas las cosas, porque si el balance de la empresa no es mayor a lo que se me está pagando en nómina, no es posible.
y congruencia, porque todos estos pagos que me están haciendo tienen que estar sustentados a través de liquidaciones, pagos, movimientos, todo. Perfecto. Aunque ahí, si tú me dices que nos te piden las 3 últimas liquidaciones, o sea, es decir, puede que tu empresa, porque te piden 12 meses de AFP y las últimas 3 liquidaciones, entonces podría ser un plan estratégico que, bueno, al principio de repente, porque también los emprendedores no les gusta tener un sueldo tan grande por el tema de las imposiciones. Pero ese es el problema, que nos hemos acostumbrado a no pagar impuestos Correcto, tan altos, correcto. pero tienen que hacerlo. Si yo quiero mayor apalancamiento, tengo que tener mayores obligaciones con el Estado y impuestos. No puedo acostumbrarme a, voy a tener 6 meses con un sueldo bajo y viene el crédito, 6 meses y me subo el sueldo. Porque si por casualidad, vamos a ponerte un ejemplo, si por casualidad el proyecto se adelanta 2 meses, y tú pensaste en enero comenzar a subirte el sueldo, vas a llegar con 4 liquidaciones altas, te van a faltar 2 porque el proyecto se adelantó 2 meses y vas a tener problemas para el crédito hipotecario. Por eso repito, la teoría es fácil, la práctica es lo difícil. Cuando no tienes la experiencia de que hay productos que se adelantan, hay productos que se atrasan dependiendo de la inmobiliaria, postventa, entrega, crédito, escrituración, cuando no tienes ese conocimiento, aquí es cuando parten todos los problemas que existen en el proceso de compra. El proceso de compra no es malo. El malo es los términos que tú aceptas por no conocer el procedimiento. Por eso es parte del acompañamiento y la asesoría que brindan mi empresa, obviamente la cuña publicitaria, pero se hace por un servicio para que el inversionista no tenga ningún tipo de problema llegado al crédito hipotecario. Porque muchas personas piensan que el mercado es fácil porque escucharon el cuento del amigo que compró 1, compró 2, pero no toda compra es una inversión, ni todo el que tiene más productos significa, o más propiedades significa que es un buen inversionista. Yo he tenido ganancias en una propiedad que inversionistas no han tenido en 3, y ha sido porque he evaluado bien los números. Perfecto. Otra pregunta, aquí dicen, hola, una duda. En el tema impuestos al tener propiedades, ¿qué tan duro es en este país el tema de pago de impuestos por inmuebles? Cuando es única vivienda o si es por inversión. Depende. Si es menos de 8.000 UF, hasta 8.000 UF, tú tienes, obviamente, para hacer compras de propiedades sin pagar impuestos. Después de las 8.000 UF, ya te vuelves, obviamente, ya no eres un comprador normal, sino un comprador habitual. Entonces, después de las 8.000 UF es cuando comienzas a pagar impuestos sobre las propiedades. Ojo, todas las propiedades dejan contribuciones en servicio de impuesto interno como dueño de propiedades. Una cosa, las contribuciones, pero los impuestos van después de las 8.000 UF. Entonces, tienes hasta 8.000 UF, obviamente, para este tema, pero después de 8.000 UF tienes que declarar impuestos. Ojo, no significa que con menos de 8.000 UF no declaro impuestos, significa que lo declaras, pero no pagas impuestos. Son dos cosas totalmente distintas. Exactamente. Luz Mora nos dice, cuando comentas que para el banco es fiable al principio que seas dependiente porque aseguras el pago mensualmente sobre crédito hipotecario, con esta pandemia que todo cambió, ¿crees que pueda cambiar ahora el proceso de otorgar créditos a personas dependientes? Va a cambiar el proceso para otorgar crédito a todos. Eso yo creo que sí, porque el mercado va evolucionando y va entendiendo dependiendo de las circunstancias. Ahora, por eso él estipula varias figuras, el dependiente, el independiente que tiene renta variable, el empresario. Lo que va a hacer es quizás pedir otro tipo de solvencia u otro tipo de documentación a cada área. Lo que no creo es que el banco diga, pobrecito los dependientes, ya no tienen trabajo, entonces no le voy a pedir menos para darle el crédito. No, al contrario, pido más. Hay dependientes que el día de hoy tienen todavía pago de sus cotizaciones, pero no les están pagando el sueldo, solo están acogiéndose a la ley y les están pagando sus servicios, su AFP, su CONASA, todo el tema. El banco no te puede dar un crédito hipotecario porque aunque legalmente todavía no estás despedido, no te han dado un finiquito, no estás percibiendo sueldo, es decir, no tienes liquidación para pagar un crédito hipotecario, y si no tienes liquidación para pagar un crédito hipotecario, entonces ¿cómo te van a dar un crédito hipotecario? Ojo, aunque cumplas que tengas contrato, cotizaciones, tienes todo, pero ellos saben, ejemplo, trabajas para la TAN, ellos saben que no tienes ingresos porque solo están cumpliendo con la obligación legal hasta darle finiquito a la empresa. Entonces se van adaptando a esas circunstancias y van pidiendo las últimas liquidaciones, y ahí es que se dan cuenta de las liquidaciones que el pago es bajo y no le dan el crédito hipotecario. Por eso hay que saber también qué comprar. Y que ese es el trabajo del ejecutivo, realmente investigar que uno tenga la capacidad de pago, ¿no? Luego dice, sí, pero muchos clientes piensan que el banco o cualquier sistema que te va a apalancar con un crédito es tonto y quieren ser más vivos que ellos, y se les olvida que estas instituciones financieras gastan millones en departamentos para hacer investigaciones de niveles de riesgo para prestar dinero. Así que si tú crees que esas entidades son tontas, vuélvelo a pensar. Aquí hay una pregunta muy interesante.
¿Cuál inversión es más favorable? ¿En locales comerciales o En propiedades. Pregunta sencilla. ¿Cuántas personas necesitan una casa o un lugar para arrendar? Todo el mundo. ¿Quiénes necesitan una casa o un lugar para arrendar? Todo el mundo. ¿Quiénes necesitan locales comerciales? Menor porcentaje. Entonces, ahí ya se responde solo a la pregunta, porque para esto tienes todo el público y para esto tienes un público. Y ojo, acá en Chile los locales comerciales, dependiendo de la zona, no puedes hacer cualquier tipo de actividad comercial en el local, dependiendo de la zona, tienes un tipo de actividad comercial, así que tampoco puedes comprar, no sé, un local comercial en Ñuñoa, en la esquina de Irarrázaval con General Bustamante y decir que en ese local va a colocar, ejemplo, una licorería. No puedes, porque si no hay permiso para una licorería en esa área, entonces de nada te sirve comprar el local comercial. Entonces está limitada la actividad en ese local comercial. Tú tienes que investigar qué actividades sí se pueden ejercer en ese local y en base a eso ese es tu público. Entonces todavía sí es más reducido. Se reduce, claro. Entonces, si vas a invertir, claro, si vas a invertir en locales comerciales, busca que ya tienes liquidez y obviamente necesitas algún tipo de local comercial, ya sea para tu emprendimiento o para arrendárselo en específico a alguien que ya tengas como cliente, pero si es para comenzar como a indagar, porque el local comercial es más barato y quieres comenzar a entrar en el mundo de bienes raíces indagando en locales comerciales, tu público va a ser mucho más pequeño, así que la demanda es muy poca. El día de hoy, ¿cuántos locales comerciales y oficinas están desocupados? Claro. ¿Cuántas, obviamente, viviendas están desocupadas? Obviamente se han desocupado viviendas, pero no la mayoría. Claro, no estamos hablando ni siquiera de un 10%. Pero locales comerciales sí se han desocupado un 60-70%. Claro. En ese caso podría ser una buena estrategia de repente, no sé, arrendar, eso, o sea, pasa mucho en el tema de las pymes, los emprendedores que buscan arrendar casas que puedan tener el permiso para el tema del Ceremi. De repente buscar una propiedad que te sirva para ambas actividades, ¿no? Volvemos a la teoría te dice eso y la práctica otra cosa. Si el mismo condominio o los mismos vecinos deciden que no quieren que ejerza esa actividad comercial ahí, no puedes. Ojo, y no lo vas a saber hasta que construyes, porque tú compras tu casa pensando que puedes hacer tu local ahí, haces tu local, los vecinos se dan cuenta, se reúnen, hacen una carta, la municipalidad te niega completamente ejercer una actividad comercial en esa propiedad, en esa zona, porque los vecinos alegan que va a traer un público que no les gusta, ruido, etc., y vas a perder la inversión que hiciste obviamente en tu propiedad con respecto a la modificación para hacerla local comercial. Perfecto, genial. Otra pregunta, Migdali, ¿Chile tiene clasificación de comunas en donde invertir y que tengan mayor porcentaje de ganancia en el tiempo? Sí, claro, se llama plusvalía por zona y cada plusvalía por zona va a depender de cada comuna y el porcentaje varía por metro cuadrado de cada una de las zonas. Ahora, el estudio que tienes que hacer para saber qué plusvalía tiene cada una de las zonas por metro cuadrado, eso es un estudio bastante profundo. Ok. Víctor dice, Rubén, según tu experiencia, ¿crees que es posible que el mercado inmobiliario en Chile caiga de tal manera que no sea factible la inversión? Bueno, ahí respondí que no. Ojalá tuviera una bola de cristal para responderte eso, pero no la tengo. Lastimosamente, para toda inversión hay un factor incertidumbre que tiene toda inversión a futuro, pero para que eso pase, así como pasó en el 2008, porque siempre me dan el ejemplo del 2008, cuando obviamente hubo la crisis subprime con los créditos hipotecarios en ese año que desplomó el mercado estadounidense y todos los mercados, para que eso pase tienen que venir pasando una serie de cosas donde nadie haya visto nada, donde ningún gobierno, ningún experto, ningún economista, nadie haga nada, y luego de muchos años pasando, entonces efectivamente sí, ya la inversión inmobiliaria no sería rentable. Caso ejemplo, Venezuela. Venezuela no es que de un día para otro la propiedad dejó de tomar valor o la propiedad ya no tenía valor. Estamos hablando de que el problema comenzó en el año 2000 y ya en el 2012, cuando comenzó a emigrar las personas y todo este problema, ahí sí todas las propiedades comenzaron a perder valor y se depreció el mercado inmobiliario. Pero pasaron 12 años hasta que llegara a ese punto, de golpes y golpes y golpes en la economía, en el mercado, para que llegara a ocurrir eso. Ahora, no esperes, si tú eres inversionista y tienes adquisiciones inmobiliarias, no esperes más de 12 años para darte cuenta de que eso está pasando. Ahora, lo que no va a pasar es que lo que no creo que vaya a pasar es que nos despertemos un día y no, mira, las propiedades valen todas 1.000 pesos. Porque no es real, estamos hablando de algo que no es real. Que las propiedades acá en Chile, para los que no lo sepan, se venden en UEFs, unidades de fomento, y la unidad de fomento se va revalorizando. Si acá la inflación se dispara, la unidad de fomento se dispara por encima de la inflación, así que tu propiedad en realidad vale más, no menos. Entonces, esa es la diferencia.
Perfecto. Ricardo también pregunta, ¿cuál es la diferencia de pagar una cuota de tu vivienda propia y pagar un arriendo? La diferencia es que yo pago el arriendo de 600.000 pesos, una unidad de 8.000 UF, pero no tengo la deuda de 8.000 UF con el banco, solo 1.600.000 pesos, y eso no es una deuda para el banco, esos son mis gastos personales. Y cuando tú pagas, obviamente, tu unidad propia, entonces sí tienes la deuda de las 8.000 UF. Claro, estás pagando tu dividendo, estás pagando tu crédito, pero tienes la deuda. En el banco tú tienes una deuda de 8.000 UF, yo no tengo mi deuda de 8.000 UF. Tú tienes una capacidad financiera menor y una capacidad de endeudamiento menor, yo tengo más capacidad financiera porque no tengo la deuda, así que puedo decir que hacer con esas 8.000 UF. Entonces, la diferencia entre pagar arriendo y dividendo es que no tengo el pasivo, solamente Claro. tengo el activo en tal caso si lo sé dividir. Perfecto. Mari dice, pronto me entregan mi primer departamento. Quería arrendarlo para iniciar en el negocio inmobiliario, pero si me quedo en donde estoy, sigo pagando un arriendo y alguien paga el mío, pero tengo esa duda, no sé qué hacer igual en el departamento donde estoy, ya no quiero estar por múltiples razones y me podrían sacar de la duda, por favor. Es algo parecido al tema anterior. Mari, asesoría personalizada conmigo. Sí, obviamente hay casos de casos. Es que el problema fue, Mari, que te vendieron mal. Te vendieron mal porque un asesor, no un vendedor, hay una diferencia entre un vendedor y un asesor. El vendedor de una inmobiliaria tiene un jefe, le dicen qué hacer, qué venderte, todo el tema. Un asesor como yo es libre. Y el problema fue que no te han informado por completo de la adquisición que tú hiciste. Ejemplo, tú tienes tus propios temas personales de que no quiero estar más en esta propiedad, que no me gusta. Ok, si tú quieres tomar la decisión de irte a tu propiedad, puedes hacerlo, es tu propiedad. Ahora, no es que no quiero irme porque sería un pasivo. Entonces, si no quieres irte porque es un pasivo, múdate ahorita, aprovechen, consejo a todas las personas que están conectadas, aprovechen de mudarse porque están en el momento en que el mercado de arriendos está muy bajo, así que pueden mudarse a Las Condes con 500.000 pesos, antes no pasaba eso, antes no podían vivir en Las Condes con 500.000 pesos, sino con 800.000, así que si quieren cambiar de zona y elevar su calidad de vida, este es el momento para irse a una zona más privilegiada a un monto más bajo. Entonces, datos, aprovechen. Segundo, múdate a una zona más privilegiada donde estés más cómoda y deja entonces tu propiedad en arriendo para que siga siendo un activo. ¿Ves la diferencia cuando es un asesor a cuando un vendedor? El vendedor no te dijo esto, el vendedor solo te vendió y ahora te queda tu tema de ver si la arriendas o no. Aparte de eso, no es lo mismo porque aunque el arrendatario esté pagando y tú estás pagando arriendo, volvemos al punto, el arrendatario te está pagando pero te está ayudando el retorno a la inversión, está pagando tu deuda, así que tienes amortización, vas a tener un flujo, vas a tener un activo, vas a tener muchas cosas que el asesor te tiene que explicar que con tu vivienda no vas a tener. Entonces, asesoría personalizada. Rubén, eso está excelente. Yo soy una de las que quería aprovechar todo este tema para mudarme a un departamento más grande. Pero claro, ahí el tema también está en que los contratos de arrendamiento tienen un tema de 12 meses. ¿Ahí se puede alegar algo? No. ¿Correcto? Depende de lo que firmaste, por eso siempre les digo, lea bien lo que firman. Si ustedes firman un contrato de arriendo que está a 12 meses y dice que si se van antes del plazo tienen que pagar todos los meses, no se vayan. Porque nadie los mandó a firmar un contrato de arriendo que los obligue a pagar los meses que no van a estar en la propiedad. A futuro no vuelvan a hacer esa locura. Ahora, si tú no tienes un contrato de arriendo que te amarra, que solo vas a perder la garantía, pero ojo, pierde la garantía si no avisas con el plazo correcto. Si avisas 60 o lo que estipula el contrato con anticipación, recuperas la garantía y múdate. Claro, si tienes mejores ingresos, si tienes cómo pagar la propiedad, si estás bien, no te, recomiendo mudarte a Las Condes, porque recuerda también factor futuro, la situación mejora, tu contrato de arriendo se acaba, ya tu arriendo no va a ser 500.000, seguro te lo suben a 600, 700.000, y si tu esposo sigue sin trabajo, no vas a poder pagar el arriendo y vas a tener que regresar a Estación Central. Entonces, la diferencia es, no veas micro, ve siempre todo en macro, hoy y a futuro, proyéctate siempre en todo lo que quieres hacer, en hoy y a futuro, esa es la diferencia. Yo estaba limpiando, te lo juro, yo estaba limpiando el chat de basura de los edificios y yo me estaba viendo abrir los departamentos como dueño. Proyéctate siempre. Si no piensas en ese momento, no va a llegar. Perfecto. Carla pregunta, ¿cuándo es mejor comprar en obra gris? ¿Luego de entrega venderlo o es mejor arrendarlo en tiempo y luego vender? Es lo mejor. Ok, Carla, 3 tipos de etapa acá. Blanco, verde, entrega inmediata. Gris acá no existe. Okay. Si te refieres venderla en gris a venderla en su etapa inicial, tú no puedes venderla en su etapa inicial porque todavía no tienes el crédito, no eres dueña de ella.
Si tú la compras en blanco, que es cuando está en maqueta, o en verde, cuando ya se está construyendo, no puedes cederla porque todavía tú no eres dueña hasta que termine de pagar el pie y te den el crédito hipotecario. Ahora, después de entrega inmediata, es decir, después que tú eres dueña de la propiedad, un año después, si quieres venderla, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cuándo puedo vender la propiedad? Un año después de haber adquirido el crédito hipotecario. Ahí puedes venderla cuando tú quieras. Por eso, obviamente, son temas que yo quisiera indagar a profundidad, pero nos extenderíamos horas y horas. Por eso el tema asesoría personalizada, porque dependiendo tu perfil, recuerden que la asesoría personalizada es esto. Aló, Rubén, necesito llegar a la oficina. Y yo le digo, ajá, ¿dónde está? No, no sé dónde estoy. ¿Cómo le explico cómo llegar a la oficina? No puedo, ¿verdad que no? Porque no sé dónde está. La asesoría personalizada es decirme dónde están en este momento para yo saber en qué punto están y yo saber cómo guiarlos al punto que ellos quieren llegar. Entonces, la asesoría es para que cada persona que está en un punto distinto, yo la guíe por un camino distinto, pero lleguen a la misma meta en común. Entonces, en la asesoría yo puedo fusionar el perfil de este cliente que me está preguntando cuándo es mejor para él vender con el producto que él quiere comprar y en base a eso yo le digo, en este momento para ti es mejor vender, pero lo que es para ti no es para Laura y lo que es para Laura no es para Carla. Perfecto, perfecto. Nairemi pregunta, ¿personas con visa sujeta a contrato pueden obtener créditos habitacionales o pueden comprar en el mercado inmobiliario? Por supuesto, sin ningún inconveniente. Personas con temporaria, visa sujeta a contrato, pero en el proceso de que tienen el trámite que están vencidos entre el temporario al definitivo, también pueden comprar propiedades. Ahora, comprar, no crédito hipotecario, comprar. Es decir, que yo voy a comprar y el plazo de entrega tiene que ser cuando yo sé que me van a dar la definitiva. Me la dan en julio, mi plazo de entrega es en agosto, septiembre, octubre. Claro. Para que cuando ya yo vaya a recibir la propiedad, entonces yo tenga mi definitiva y crédito hipotecario. Entonces, Rubén, ¿para qué voy a comprar si no voy a tener la propiedad de una vez? Porque congelas el valor de la propiedad, así que cuando llegues al crédito te van a pedir menos renta, menos requisitos, menos todo, porque tú la congelaste hace mucho tiempo. Si el mercado cambia, ya tú congelaste las condiciones, por eso debes empezar un proceso de compra. Normalmente en esta etapa que está en blanco y en gris, más o menos cuánto tiempo se lleva hasta que esté listo el proyecto. De blanco a verde tarda un año, de verde a entrega inmediata un año más, es decir, de blanco a entrega inmediata. Blanco y verde, yo que me quedé con el gris. De blanco a entrega inmediata pasarían aproximadamente 3 años. Ahora, con los problemas que estamos viendo, quizás de blanco a entrega inmediata pasen 3 años y medio. Pueden cambiar los plazos. Entonces, ese es más o menos el plazo. Ok, perfecto. Inversión en estacionamiento o bodega. ¿Cómo es esta inversión en Chile? Perder el tiempo. Es eso. Para mí, perder el tiempo. Eso, así de sencillo. Porque, ojo, te estamos hablando de que un estacionamiento vale 300 UF, una bodega vale 60 UF, y cuando pasa en etapas y llega a una posición en la que tú la puedes vender, aproximadamente el estacionamiento subió 150 UF, te estoy hablando de un plazo alto, subió 150 UF, y la bodega subió 50, 60 UF más, o sea, se multiplicó lo que tú pagaste. Pero estamos hablando de que si tú pagaste 60 UF, que son 2 millones de pesos, te ganaste 2 millones de pesos más. O sea, esperaste un año o 2 años para ganarte 2 millones de pesos. Y en el estacionamiento te ganaste 4 millones de pesos en 2 años, en un año y medio. En realidad, 4 millones de pesos. O sea, perder el tiempo. A mi parecer, obviamente. Ojo, hay inversionistas que compran cantidad de bodegas y cantidad de estacionamiento. Eso es otro tema, porque si tú compras 10 estacionamientos, 10 bodegas, pero si vas a comprar 10 estacionamientos de bodega, compra 2 departamentos, a mi parecer. Pero si lo hacen así, claro, ahí sumando, multiplicando 10 estacionamientos a 4 millones, sí, ya es otra cantidad. Pero si vas a comprar un estacionamiento y una bodega, lo que vas a perder es el tiempo. Perfecto. ¿Qué libro de bienes raíces recomiendas y de leyes de bienes raíces aplicables en Chile? Vamos a mostrarle más o menos algunos libros. Mira, ley de arriendo. Ley de arriendo, número 1. Tienen que tener la ley de arriendo. Si no conocen a dónde va su propiedad, que es el arriendo, entonces obviamente no están haciendo nada. Corretaje de propiedades, manual de corretaje de propiedades para quienes van a hacer correo de propiedades. Les recomiendo pasar por ese proceso primero. Manual de bienes raíces. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué recomiendas a alguien pasar por corretaje de propiedades? Y un vendedor que está todo el día sentado en sala de venta con corbata, viéndose bonito, no va a saber más del mercado que el corredor de propiedad que está pateando la calle. Cuando yo llegaba a la sala de venta, el vendedor quería saber más que yo y le decía qué cliente era, o sea, le decía qué cliente comprar para invertir, pero nunca había arrendado una propiedad. Entonces, ¿cómo tú le aconsejas a un cliente? No, tranquilo, compra que todo se arrienda, esto se arrienda. Pero si tú nunca has arrendado un departamento, ¿cómo sabes si ese departamento se va a arrendar o no? Entonces, el ser corredor de propiedades me dio la experticia de saber qué departamento se arrienda, cuál no, en qué pisos le gusta más a la gente, qué pisos no, con qué orientación sí, con qué orientación no.
el tratar uno a uno con las personas me lo dio, no me lo dio estar sentado todo el día detrás de un escritorio viéndome bonito en una sala de venta. Entonces, lo que pasa es que el vendedor se quiere ganar una comisión y yo lo entiendo, ese es su trabajo, se lo aplaudo, pero tú como cliente debes educarte bien, y más si quieres ser inversionista. Entonces, el haber pasado por corretaje, el ser vendedor también de sala de venta, luego obviamente ser asesor, el ser conferencista, hacer todo eso me ha dado experticia para saber obviamente qué se arrienda, qué no, qué se vende y qué no. Entonces, Manual de arriendo de propiedades en bienes raíces, Manual de arriendo en bienes raíces. Esto es un libro crucial, lo pueden encontrar acá en la librería, son 200 respuestas de los posibles problemas que vas a tener en el mercado de bienes raíces. Ahora, acá vamos a tener que agregarle como 200 preguntas más, porque no tratan mucho el tema de extranjero, y nosotros como extranjeros entendemos un poco más de Tienes que hacer un libro, Rubén. Yo, o sea, no, y que yo, casi, pero no va a pasar. Todavía no voy a decir la fecha. Todos nosotros tenemos eso en el listado de to-do list. No, ahí ya está ahí, pero no voy a dar fecha todavía. Voy a esperar que salga y ustedes después ven. No voy a decir más, me quieren sacar tu información. Okay. Rubén, otra pregunta que dicen, bueno, ya un tema que dije, Manual de tasas, pasa que, por eso te digo, yo tengo demasiados libros porque yo pasé por tasación, medición de tierra, arriendo de propiedades, corretaje, yo he estudiado sobre arquitectura, yo he estudiado muchas cosas, por eso va a depender mucho de cada persona. Entonces acá les estoy dando lo básico que son las leyes de arriendo, corretaje, manual de bienes raíces. Por eso es que uno va a asesoría. Y todo esto es de Chile. O sea, ni siquiera les he tocado estos que no son del mercado chileno. O sea, aquí podemos estar todo el día. Ok, aquí preguntan, ¿cómo se hace para tener una asesoría contigo para la compra de un inmueble? Tienen que escribirme en mi perfil, está mi número de teléfono, en mi Instagram, en el perfil está el número de teléfono, una opción. Segunda opción, abajo del número de teléfono también tienen un link para llenarlo y obviamente que los contacten. Más rápido obviamente que ustedes llamen directamente al número de teléfono, les contactan y lo agendan. O llenan el link y esperan a que los llamen, o me escriben al direct por Instagram, yo respondo todos los directs. Tengo la obligación con ustedes por tener la cantidad de seguidores que tengo de responderles. No, o sea, quiere decir que no importa que tenga 100,000 seguidores, yo respondo cada uno, ahí les respondo y les doy una breve conversación para luego agendarlo a la asesoría. Genial. Le preguntan, ¿cuál es el porcentaje de comisión por acompañamiento y asesoría por corretaje? Va a depender de cada cliente. Va a depender igual de cada cliente. Hay un porcentaje, sí, yo cobro un porcentaje. La diferencia entre el proceso que yo hago y la sala de venta es que recuerda que yo soy un punto medio entre la inmobiliaria y el banco y las otras entidades financieras y los conceptos legales y financieros. Yo soy un punto medio, conmigo podemos hablar de lo que sea y como tú me contratas, yo puedo ayudarte en lo que sea. Ahora, si tú vas directamente a la sala de venta, que también tiene una comisión, la diferencia es que ya la pone dentro de las cuotas, por eso no la ves directa, sino que está diluida. Pero si tú llevas a una sala de venta, ¿tú crees que el vendedor de la sala de venta apuesta más por ti o por la inmobiliaria que le paga su sueldo? Obvio. Y si tú vas directamente al banco, si te falta algo, ¿tú crees que el ejecutivo del banco, que no tiene ningún beneficio por esa inversión, va a comenzar a decirte, no, pero consigue esto y ayúdate con esto? El ejecutivo del banco muchas veces, no estoy hablando mal del ejecutivo, sabe su trabajo, pero el ejecutivo del banco tienen políticas de seguridad bancaria en las cuales no te pueden decir todo lo que ellos te quieren decir porque podrían meterse en un problema. En cambio, yo te puedo decir lo de los bancos, yo te puedo decir la inmobiliaria, te puedo decir todo. Y el porcentaje de cobro por ley es el 4%, eso también está estipulado en la ley, de cobro que se le hace 2% al comprador y 2% al vendedor. Ahora, cuando son propiedades nuevas, ese porcentaje baja, pero va a depender caso a caso dependiendo de la adquisición. Perfecto. ¿El extranjero tiene límites para inversiones en Chile o aplicar créditos? Bueno, ya eso lo conversamos, ¿no? ¿El extranjero qué? ¿El extranjero tiene límites para inversiones en Chile o aplicar créditos? No es que tiene límites, o sea, hay un porcentaje, te aprueban el 80, 85, antes hasta el 90%, digo antes porque todavía hay gente que cree que le aprueban el 90%, pero yo le digo chao al 90%, ya eso casi no existe, pero esos son los porcentajes de crédito que te pueden aprobar como extranjero. Ahora, límites para la inversión, todavía no conozco límites para la inversión, yo no conozco límites para la inversión, y cada día cuando siento que llegué como un tope, me encuentro con otros inversionistas que vuelvo a romper obviamente los estereotipos, así que vamos dándole. Por ejemplo, yo se lo digo a todos mis clientes, yo tengo la idea, yo quiero comprar el Costanera completo, el edificio completo del Costanera, así que mi trabajo es duro porque necesito comprar el Costanera.
Así que cada inversionista tendrá sus propias exigencias, Sí, sus sus propias propias metas. metas. Y bueno, la última pregunta, que si puedes publicar la lista de estos libros. Yo igual quiero decirles que esta grabación se va a compartir con todos con los que se inscribieron, ¿ok? O por lo menos los que se inscribieron hasta cierto horario, porque incluso comenzó la sesión y todavía se inscribieron más personas, entonces los que no pudieron entrar, todos los que están inscritos en el formulario, se le va a hacer llegar esta grabación. Entonces, bueno, nada. Lista de libros, lo que les comenté, cuando les comparten Sí, el video. por eso digo que en la Ahí van a grabación ver van a los poder libros verlo. y algunos libros que ustedes puedan encontrar. Más bien, si leen algunos libros que quizás yo no he podido leer, sería bueno que me lo compartan. Así que puedo compartir la lista de libros, pero también sería bueno que ustedes encuentren buenos libros nuevos que existen en el mercado. Ahora, creo que preguntan algo de Sí, la bolsa de bolsa de valores en Chile. Chile. Yo invierto en la bolsa de valores, pero no la de Chile. Yo invierto en la bolsa de valores de Chicago o Nueva York, es decir, directamente en Wall Street, porque tengo una empresa que se encarga, hay otro broker, la empresa que tiene un contrato, una licitación donde me brinda a mí ese servicio, y yo también comencé a aprender a invertir un poco en la bolsa de valores a través de unos cursos y unas capacitaciones que hice. Se las recomiendo, espectacular, una buena academia, no estas academias ahí donde metes el amigo del amigo del amigo, nada que tiene que ver. Lo de invertir en la bolsa de valores es algo bastante solitario, en realidad, es bastante tú a tú con el mercado. Y yo específicamente invierto en el Standard & Poor's 500, que son las 500 mejores empresas del mundo, y en el mercado de futuros financieros, de operaciones financieras. Ahí yo invierto directamente, pero a través de bastantes meses de estudio, entendí cómo funcionaba, me asesoré, tengo también la persona que me asesora a mí, que es la persona que se encarga día a día de conocer el mercado. Yo lo entiendo también, pero no estoy tan ligado de lleno todos los días como lo está él. Así que es la academia que yo recomiendo. Ojo, no es tampoco tan económica, pero vale la pena porque si haces una buena inversión la recuperas en una semana. Esa inversión que yo hice comenzó por $250, la siguiente semana hubo un acompañamiento de $300 más, y después creo que pagué unos $150 más en total. Creo que fueron, sí, como unos $800 en partes, pero los pagué. Y yo lo recuperé en una semana. En una semana, después de bastantes meses estudiando y de buenos conocimientos, en una semana yo recuperé ese dinero. No significa que todo el mundo lo va a recuperar en una semana. Hay otros que se tardan un poco más, otros menos. Lo importante es que si tienen los conocimientos adecuados de una academia reconocida, que dé estudios profesionales, y no esta jugadera que están viendo en trading ahorita, entonces les aseguro que sí va a ser un mercado que les va a generar fruto. Bueno, yo creo que ya voy a cerrar con esta última y ya por el horario. Dicen, ¿qué opinas de los fondos indexados? Mira, vuelvo al punto, uno a uno. Son puntos muy cruciales que preguntan, pero yo tengo que hacer unas preguntas a ella y obviamente no tiene que responder algo para yo responderle, pero sería en específico uno a uno. Tendría que ir a asesoría personalizada porque necesito saber más a profundidad sobre qué fondo en específico ella quiere trabajar, porque si no, no puedo entender a profundidad la pregunta y ahí sí tendría que ver. Oye, de verdad, Rubén, gracias. Súper, súper nutritiva esta conversatorio. Igual, bueno, para todos los que quieran asesoría, tal cual como dijo Rubén, pueden contactarlo por directo, o llenar el formulario, y ahí me imagino que darás los precios de las asesorías y todo el tema, porque evidentemente hay muchos casos, o mejor dicho, cada caso es particular y no se puede recomendar a todos las mismas cosas, porque depende mucho de su perfil, de sus ingresos, de muchas cosas. Así que... Sí, obvio. Es que cada inversión es distinta. Hay gente que prefiere invertir obviamente en bonos, hay gente que prefiere invertir en acciones, fondos mutuos, hay gente que prefiere invertir obviamente en criptomonedas, hay otra en la bolsa de valores. Ella comentó de los fondos indexados, qué ventajas tienen, o sea, que son unos fondos más colectivos. Va a depender, cada persona tiene una inversión distinta, habría que estudiar una a una cada una de las inversiones. Entonces, va a depender. Ahora, yo lo que quiero que sepan es el requisito más indispensable para lograr todo lo que yo he logrado y lograr lo que otros han logrado. El requisito más indispensable, y esto tomen nota, el requisito más indispensable es querer. El querer no es algo que yo te puedo vender a ti, no es algo que yo te puedo transmitir a ti, no es algo que yo te puedo obligar a ti. La diferencia es que yo sabía que mi situación era transitoria y yo quería cambiar mi situación. Entonces,
El requisito más indispensable que ningún banco te va a dar, que ningún inversionista te va a dar, que nadie te va a regalar ni lo puedes comprar, es querer cambiar tu realidad, querer cambiar tu entorno, querer cambiar obviamente tu futuro. Si tú quieres, yo te aseguro que vas a encontrar los medios necesarios para hacerlo. Pero si no quieres, no hay manera, ni evaluando el riesgo, ni evaluando la rentabilidad, ni con una cantidad de dinero, no va a haber manera de que tú cambies tu realidad. La única forma de hacerlo es con el requisito de querer cambiar. Y como dice aquí Luz, y conocimiento. O sea, como dices tú, la primera, mientras no tenemos ese dinero, lo primero que podemos invertir que está en nuestras manos es el conocimiento. Claro, pero que hay que querer. Yo, por ejemplo, te digo un secreto. Yo tenía un pote, no es mentira, tenía un pote o una cuenta. Yo después direccioné una cuenta. Primero cuando tienes cuenta rutas limitado, pero después cuando tienes otra cuenta, yo direccioné una cuenta a que cada vez que yo me montaba en el metro, y lo juro, lo odiaba, no te miento, yo lo odiaba montarme en el metro, y más a las horas donde tú tenías que pelear para entrar por las puertas del metro, tenían que empujarte. Cada vez que yo pasaba por esa situación, yo transfería un monto a esa cuenta, porque mi molestia yo la transformaba en dinero para luego cambiar esa realidad. Entonces yo lo hacía porque yo decía, con ese dinero yo me voy a comprar un carro para no pasar más por esta situación. Entonces, aunque esa situación me molestaba, ya sea verano que había mucho calor, o ya sea invierno que había mucho frío, el que yo tuviera que caerme a golpes por entrar a una estación un vagón del metro, esa situación cada vez que me molestaba, cada vez que yo me veía ahí parado con miles de personas y el metro pasaba y no paraba, yo me metía a la cuenta y transfería. Ese monto me sirvió para comprarme mi primer vehículo y cambié mi realidad. Así lo hice con todo. Cada vez que me molestaba con algo, yo pasaba dinero. Cada vez que yo quería cambiar mi realidad, en algún punto, yo transfería, porque la única forma de que esa realidad iba a cambiar era que yo mismo hiciera una acción. Y una acción era dejar de gastarme ese dinero, quizás en un delivery, en una comida, en un dulce, y transformarla en dinero que fuera para invertir, para ahorrar o para comprar algo que mejorara mi calidad de vida. Entonces, si ustedes mismos no toman acciones sobre lo que ustedes quieren cambiar, no va a pasar. En algún momento direccioné ese dinero a estudiar y cambiar mi realidad económica. En otro lo direccioné para comprarme un vehículo y no montarme más en el metro. Entonces la sensación de lograrlo va después de una acción. Entonces, si quieren, lo van a lograr. Pero si no quieren, lo dudo mucho. Por cierto, esa es una buena pregunta. Yo me imagino que es preferible primero invertir en un departamento que en un auto, porque un auto se vuelve un pasivo. No, claro. Obvio, pero ya yo cuando invertí en vehículos ya tenía para hacerlo, okay. Ya me había generado ganancia lo suficiente como para, ojo, ya tenía propiedades que visitar, propiedades en arriendo, en administración, ya tenía que movilizarme y ya el costo de movilizarme con respecto a pagar la cuota de un vehículo era mejor, aunque el vehículo era un activo que se iba a depreciar y yo sabía que obviamente llegaba a un punto de que no iba a valer lo que yo pagué por él, pero ya era un costo necesario para tener el tiempo, porque perdía más tiempo obviamente haciendo cola en el metro. Entonces ya era un costo necesario que yo perdía en el tiempo para obviamente tener que volverlo a invertir. Y además que yo considero que uno puede tener muchas metas, pero también tienes que, no puedes ser tan pichirre como digo yo, también tienes que disfrutar el proceso mientras llegas a esa meta. Entonces tampoco te puedes limitar tanto en un presente, porque si no va a ser todo un sacrificio llegar a esa meta y no es la idea. Entonces también hay que hacer un equilibrio. Un equilibrio. Rubén, gracias. De verdad que súper feliz con este conversatorio, te agradezco muchísimo. Creo que le haya servido, espero que la información le funcione, para mí un placer. Estuvo realmente genial. Vamos a ver cuándo luego te visite y de repente retomamos ya la entrevista para tocar más temas personales, porque tu historia es una súper historia que puede inspirar a muchas personas que de repente hoy no tienen, no ven posible poder invertir o ser inversionistas, pero creo que contando un poquito tu historia, creo que se va a cambiar un poquito ese chip, así que vale la pena entrevistar. Muchas gracias. Para mí ha sido un enorme placer el haber compartido con todos ustedes y contigo. Así que estoy completamente a la orden. Cualquier necesidad que tengan o cualquier duda o cualquier aclaratorio, me escriben por mis redes sociales. Perfecto. Bueno, gracias Rubén, gracias a todos. Les vamos a estar compartiendo este video. Y bueno, cualquier cosita ya saben, busquen ayuda, miren todo lo que Rubén ha estudiado para saber hoy lo que sabe. Entonces es mucho más barato pagar una asesoría que ponernos años a estudiar todo lo que ha estudiado Rubén. Por eso los que cobramos por nuestro conocimiento es porque tenemos muchos años especializándonos en cada área y Rubén, por supuesto, se ha especializado en esta parte de inversión inmobiliaria. Gracias, Rubén. Bueno, buenas noches a todos.
Y nada, luego nosotros seguimos conversando. Chao, chao. Chao.